¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para intercambiar experiencias, anécdotas, para hablar sobre herramientas, distintos oficios, en fin. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora, como por ejemplo el amigo Tito, el amigo Eugenio, el amigo Augusto, Cobursa, bueno, tantos amigos, Cristino, Leonardo, mi amigo Leonardo, mi amigo Daniel de Balcarce, Juan Ignacio, Eugenio, ¿dónde andará Eugenio? En fin, muchos amigos que les agradezco de corazón el apoyo constante al canal. Al amigo Franco de España, obviamente, un saludo grande. Y bueno, los amigos que se vienen acercando, que por ahí van comentando tímidamente, les doy la bienvenida y espero que el contenido sea de su agrado. Bueno, gente, estos 3 días que van de esta semana se ha estado trabajando mucho, les diría en un 90%, he estado trabajando mucho en lo que es electricidad domiciliaria, producto de la copiosa y abundante lluvia que hubo durante el fin de semana. Algunos clientes permanecieron sin luz algunos días, dado que bueno, por ahí en algunos momentos el disyuntor se dejaba activar, en otros no. Así que bueno, sumada a las tareas que uno tenía ya programadas, tuve que anexar algún ratito libre entre trabajo y trabajo como para pasar por esos domicilios, dado que bueno, son clientes y son clientes de la primera hora y no se les puede fallar. Así que bueno, nada, producto de eso, que va a ser la charlita de hoy, si bien ya esto lo hicimos varias veces, pero lo tengo que hacer y nada más lindo que compartirlo con ustedes. Las cajas que yo tengo de herramientas para service de electricidad me han quedado medias colapsadas y mezcladas, varias unidades de una misma herramienta, dado que bueno, a veces me encontraba haciendo alguna tarea de plomería y no tenía tiempo de pasar por el tallercito a cambiar la caja y me iba con las herramientas de plomería, aunque sea para hacer una toma de contacto, una inspección rápida de la situación en los domicilios, y las cajas de electricidad me han quedado con herramientas mezcladas entre plomería, electricidad. Quizás buscaba, por ejemplo, una sierrita. El otro día tenía que cortar un cable canal para derivar un cable, producto de que un circuito no quedó funcionando después de la lluvia y no la tenía, se me habían mezclado mucho las herramientas, producto de la vorágine del trabajo. Cuando termino el día, generalmente eso lo hago a modo de terapia, pero créanme que las charlitas con ustedes me han resultado muy relajantes, es algo que hago con mucha pasión, me gusta, y bueno, si es de su agrado, mejor. Le contesto primero, 2 segundos, al amigo Santiago Cicerán, que me contaba, mejor dicho, una anécdota de un compañero de él que de chico le anexó a la bicicleta un motor de los que yo describí anoche que me apasionaban cuando, bueno, era un chico. Quiero responderle que sí es viable, sí se puede poner un motor Zanella, un motor Minarelli, un motor Morini en una bicicleta. En el canal te resubí un pequeño short, de hecho están los videos en el canal, de la bicimoto, la que yo llamé la bicimoto, que es mi bicicleta de infancia cuando yo tenía 13 años y todavía no tenía los medios para tener una moto, un ciclomotor. Yo le puse el motor a la bici. La bici perduró por los años y ya grandote y bueno, con tiempo decidí hacer un viajecito a Luján
y todos esos pequeños recortes de videos están dando vuelta en el canal. Te invito a que si tenés ganas veas cómo había quedado, dado que bueno, después le fui dando la estética de una motito, pero era una bicicleta rodado 24 encima, con un motor 50 centímetros cúbicos. La única contra que tenía, y ya me pongo con el tema de las herramientas, la única contra que tenía es que la salida del piñón del motorcito, del cual soy fanático, ya todos saben cuál es, me quedaba del lado opuesto al piñón de la bicicleta, por ende donde iba montada la corona. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando aceleraba, traccionaba perfecto, pero a los poquito tiempo se me aflojaba. Si hubiese tenido un motor de, por ejemplo, una Yuki o una Dadal, que tienen el piñón del otro lado, no hubiese pasado nada. ¿Cómo lo solucioné? Curvé un electrodo que pase por entre los rayos y soldé la corona que tenía era la rosca del piñón anexada a una torta perfectamente centrada. Me lo hicieron en la tornería del barrio y la soldé a la masa sin tratar de tocar ningún rayo, porque dado que son muy acerados se cortan. Te quería hacer esa respuesta porque me lo contaste con cierta sentimiento de que no podía ser, y es verdad, tu amigo lo pudo haber desarrollado, de hecho yo lo hice y era un chico. Así que bueno, nada, nos vamos a meter en el tema de herramientas. Tengo acá al costado, en un banquito, la caja de herramientas completamente rebalsando, con herramientas repetidas, y acá a mi izquierda, sí, a mi derecha, porque ustedes la ven al revés, tengo esta caja que la tengo vacía y voy a poner unidades que voy a necesitar para tener un poco más ordenado el tema service de electricidad. No vamos a hablar mucho de marcas. Bueno, se cayó una herramienta. No vamos a hablar mucho de marcas, vamos a describir unidades que se pueden llegar a necesitar para service básicos, si bien ya las vieron, pero como dije, es algo que me gusta hacer y de paso les doy la participación de que lo hagamos entre todos. La pinza 7 pulgadas, alicate universal. Después en algún videito voy a describir la diferencia entre pinza universal o alicate universal y pinza de electricista o alicate de electricista, que no es el alicate. O sea, hay diferencias entre un alicate universal y una pinza electricista. Pero bueno, la que elegí es esta de la marca Inco, que verdaderamente la recomiendo. Muy linda herramienta, muy linda herramienta. Tengo dos y la verdad, contentísimo. De la línea Inco recomiendo mucho lo que es pinzas. Por ejemplo, de la línea en top, los tubos. De la línea total, los destornilladores, las llaves francesas. Créanme que si bien todo parece lo mismo, alguna marca genera o produce, mejor dicho, mejores herramientas que otras en algunas unidades. Si bien son todas parecidas, pero tienen otros detalles. Tienen que hacer una toma de contacto con la herramienta para comprender lo que les digo. Bueno, pinza de punta curva, no puede faltar, vamos a poner una. Pinza de punta 8 pulgadas, línea Metz, para service, va más que bien. Perfecto. Bueno, probador de tensión, Proficheck. Así todo en este estado, créanme que es una herramienta muy noble. Las cintas se las pongo porque de fábrica se desarman, son importados, son malos, pero así como lo ven funciona perfectamente, ya sea para buscar trifásica, para buscar línea o para buscar vivo. Reemplaza un buscapolo tranquilamente.
Destornillador plano 8x150. Este es de la línea McCarthy. Hoy lo tuve que usar. Generalmente no se usa tanto en electricidad, pero tuve que desarmar unos plafones de antigua escuela, que el cliente quería poner unas lámparas LED que ya vienen con fotocélula incorporada. Suerte que tenía este, porque se trataba de un tornillo plano cojudo, diría el amigo Nico de los motores. Bueno, Philips PH2 300 milímetros. Se usa poco, tan largo, pero créanme que es necesario, se necesita en alguna que otra ocasión. Tenemos PH1 para todo lo que es bastidores, no módulos, bastidores. Sacarlo de la pared. Si está todo original, va este. Después, alicate de apoyo. Generalmente llevo 2 alicates en las cajas. Este es el de apoyo de la marca Pretool, ya lo hemos conocido, hemos hecho toma de contacto. De hecho, si no me equivoco, hay colgado uno nuevo por ahí, que es una herramienta económica, duradera, a mí me dio resultado. Cinta métrica, más bien genérica, hasta 5 metros es útil. En lo que es service, hasta 5 metros va bien, no es necesario más, incluso podría ser 3 también. 5 metros más bien para algo de plomería, pero a veces hay que medir algún ambiente, algo, va bien. Acá tenía dos probadores, 2 Proficheck. Vamos a dejar uno para la otra caja de service. Destornillador de la serie Bullet 800, la serie 800, el PH 1x75. Con esta anatomía y esta medida se puede trabajar perfectamente en todo lo que es módulos Helux, módulos Calop, entra perfecto, va muy bien. Bueno, está agarrado con un cable, pero tenemos un elenco de llaves de todo tipo, de todas las medidas. Acá vamos a tener que seleccionar un poco, dado que está medio gordito. Destornillador Celestal 6x150, interesante. Pinza de punta plana, pinza pico de pato, sin segmento de corte, ideal para apretar empalmes, muy útil para apretar empalmes y por ahí desarmar algo que tenga alguna tuerquita, donde puede ser muy útil, que a diferencia de la llave, si se acuerdan el video que hice mostrando el tablero de mármol de fusibles, con esta pincita se puede trabajar muy bien para apretar la cantidad de tuerquitas que tiene o para aflojarlas, dado que con la llave uno está por ahí trabajando en sentido del giro y puede hacer un pequeño roce con la otra fase, con la otra polaridad de la línea, digamos. ¿Me entendieron? Sí. Pueden tocar la polaridad de un tapón con la del otro y generar un corto, un accidente. Con esta lo trabajan de frente. Hablando de llaves, un amigo me comentó, no recuerdo el nombre ahora, pero el comentario lo leí y lo tengo que responder, que la línea Hamilton tiene garantía de por vida. Es verdad, son herramientas dentro de todo accesibles a la compra. Yo tengo el juego exacto al que vos mencionás, ya lo voy a mostrar un día. Lo que pasa es que no promocioné, si bien no promociono, pero no recomendé mucho Hamilton, porque algunas unidades que yo he utilizado quizás no me han sido tan satisfactorias. Es una impresión personal mía. Pero las llaves combinadas, acodadas, negras que vos comentás son muy buenas, muy buenas. La verdad que a mí me han dado resultado. Son pavonadas negras, llaves negras. Destornillador
completamente aislado, destornillador de electricista, quizás un poco grande, 8x200, pero bueno, hay que tenerlo. Pues yo esto lo utilizaba mucho en lo que es tableros grandes, donde bueno, se trabaja con trifásica. Una ajustable de 10 pulgadas, una genérica de las buenas, más que suficiente para encarar un service. Destornillador Phillips PH2x100 para lo que es llave térmicas. Ya sé que van a saltar los amigos que digan que va el PZ, pero no, hay mucha llave térmica que tiene borneras con tornillos Phillips. Alicate, siempre dije que hay que llevar 2. Este es el principal de la caja, de muy linda calidad. Buscapolo de la línea Delgado, muy bueno. Muy bueno en el sentido de que no falla ante la presencia del vivo, ¿no? Los buscapolos tengan la costumbre de utilizarlos netamente para eso, para buscar polaridad, para buscar vivo. No se sientan entusiasmados porque quizás les quedó lejos un destornillador a apretar lo que sea por ahí un módulo. No entren en esa porque, si ven, no es una herramienta que esté preparada para ajustar nada. La sujeción de la varilla en el mango es mínima y además de romperse puede dañar lo que es el sistema de neón para que cumpla verdaderamente su función, y quizás los engañe al momento de hacer una medición como pueden llegar a necesitar, ¿no? ¿Ven? Por ejemplo, estoy con otra pinza de punta plana, 2 pinzas de punta plana. En esta caja no es necesario, esta es de la línea Crossmaster, la vamos a poner de costado para la otra caja. Pero bueno, pasa que a veces se mezclan un poco. Vamos a anexar, que tengo acá dando vueltas, una hojita de sierra que se necesita tener. Destornillador. No, ese es tu famoso pirulín. Sí, este es un destornillador Felo perillero largo. Este para las borneras, artefactos que estén conectados con bornera y no quieran cortar los cables y trabajar en forma prolija, con este destornillador se puede trabajar muy bien. Tengo algunos dando vuelta de la línea del abuelo, que son exactamente el mismo diámetro de varilla. La anatomía es completamente distinta y son más cortos. Es más cómodo. Esto es un poquito largo, pero bueno, para trabajar en determinadas posiciones van bien. Alicate universal, otro alicate universal, no una pinza de electricista. Esta la vamos a ver si la dejamos para no andar con tanta herramienta repetida. La vamos a poner para otra caja de service. Ajustable de 8 pulgadas. No sé si dejarla de 10 o dejarla de 8, dado que a veces por ahí conviene tener alguna más grande, pero ya 2 en la caja de electricidad es medio innecesario. Pico del oro, Ruhlmann. Bueno, esta ya la hemos hecho un videíto, ha tenido su descripción, muy útil. Es de las señoritas de las pico del oro que yo tengo. Forma parte del elenco de la caja de service de electricidad, dado que se necesita, créanme que se necesita. Pinza de punta 8 pulgadas de la marca Work Pro. Ya sería la segunda, no sería necesario llevar 2, por una cuestión de que a veces uno
puede perder de vista alguna herramienta, dado que sabe que en la caja hay otra y por ahí está con poco tiempo en el trabajo, entonces es como que agarra inmediatamente la segunda unidad y sigue con las tareas, y hay que trabajar tranquilo y siempre buscando la herramienta, siempre teniendo a mano la herramienta. O sea, tener dos a veces es contraproducente porque uno sale de la atención de dónde quedó, o sea, la pierde de vista, agarra otra, después al momento de irse junta todo y perdió una pinza. Entonces, si tenemos una, vamos a necesitar inexorablemente una y la vamos a encontrar. Entonces es una manera también de cuidar las herramientas de esa forma, no cargar tanto peso y no ocupar tanto lugar en la caja. Si bien son cajas grandes de 21 pulgadas, pero bueno, se llenan enseguida, créanme que estaba llena. Yo igual, ahora, después cuando termine de mostrar todas las unidades, voy a tratar de hacer una segunda parte o de mostrar la cajita, esta, con las herramientas. Esta es de la marca Kletter o Kettler, que también hay destornilladores, pero créanme que no son nada, o sea, las herramientas Kettler no las recomiendo mucho yo, en lo personal. Yo sé que van a saltar amigos que digan, no, la verdad que tengo las Kettler hace 25 años, andan bárbaras. Bueno, son experiencias, ¿no? Como digo siempre, no hay que tomárselo tan literal algunas cosas. Bueno, jueguito, como comenté varias oportunidades, jueguito de llaves Torx de seguridad. Hay mucho plafón que viene cerrado con Torx, se necesitan. Y a veces, si bien son cosas que no llevan torque, pero bueno, por una cuestión estética, tienen cabezas grandes. Se puede llegar a utilizar en algunos plafones un T50. Hay que tenerla porque no se gira con cualquier cosa. Si bien no va apretado muchísimo, ¿no? Pinza tipo Ford, para mí una de las más lindas, si bien a veces le doy duro algunas unidades de Crossmaster, para mí es una de las más lindas pinzas de actualidad de dos posiciones. Buenos aislantes, anatómica, la verdad me gusta, me gusta. Me gusta, y cuando una herramienta me gusta así, la pongo más bien en la caja de electricidad, y electricidad suave, nada de andar en la obra, o sea, más bien orientada al service. La caja de electricidad de obra puede llegar a tener algunas cosas como estas, obviamente con una masa, cinta de pasar cable, cortafierros, en fin, tareas de obra, pero por ahí están un poquito más con cal, o sea, un poquito más rayada, dado que bueno, la obra es rústico, no es el service domiciliario que uno va a hacer cotidianamente, ¿no? Destornillador, trompito, muñón, Phillips, bastante útil, siempre hay que tener alguno de estos. Destornillador McCarthy 6x100, McCarthy de la línea nueva. Bueno, destornillador de iguales características que describí el plano, pero en Phillips. Este otro de la línea Crossman, la antigua línea Crossman, plano, recto, bien de electricista. La verdad, para lo que es trabajo en termomagnéticas, disyuntores, sobre todo disyuntores o termomagnéticas de la antigua escuela, que vienen con cabeza plana en sus borneras, ese va muy bien, va perfecto. Alicate Work Pro, observen, ya tenía 3 alicates en la misma valija, ya se estaba ocupando un espacio que por ahí no, 4 alicates en la misma valija con el Stanley, o sea,
Con razón. Bueno, este sí, destornillador Bullet, serie 800. La verdad, la medida 4x100, espectacular, ya sea para módulos. Dado que los módulos se puede apretar con Phillips o con plano. Viene para ambos. Va muy bien. Cortafierrito, siempre hay que tener un cortafierrito. A veces hay que limpiar alrededor de una caja. No puede faltar un pincel, que lo tengo dando vueltas. Dado que a veces hay que limpiar dentro de las cajas. Por ahí cuando uno desarma alguna tapa de algún motor eléctrico. Siempre hay que limpiar porque a veces hay telarañas, a veces en las cajas que por ahí fueron amuradas en cal, está la caja desintegrada y hay que limpiar como para poder hacer una toma de contacto con los cables. Es importante tener un pincelito en lo posible anchito, y bueno, son herramientas que no pueden faltar, se tienen que tener. Cinta métrica, 2 cintas métricas ya en la caja. O sea, vean cómo se me ha ido incrementando en la vorágine de esta semana, que hubo mucho movimiento. Nada, he ido incorporando unidades que consideré que por ahí no tenía, que esto, que el otro, y me han faltado algunas otras. O sea, el orden en lo que es las herramientas es fundamental. Yo siempre comento la misma historia. Este es el destornilladorcito del abuelo que les comentaba. Para lo que es borneras es espectacular. El amigo Miguel ya sabe que de esos tengo varios, se acuerda siempre de la anécdota. Siempre cuento lo mismo, pero créanme que en una época de mi vida, no muy lejana, un poquito más atrás, era muy ordenado. Pero claro, la vorágine del trabajo era distinta, mi vida era distinta. Yo, estando, trabajando, sentado, con la caja de herramienta atrás, metía las manos y sabía qué herramienta estaba agarrando, dado el orden que uno tenía dentro de la caja de herramientas. La verdad, me admiro de esas situaciones. Bullet, destornillador, 8x125, medio un exceso. Lo vamos a poner en la otra caja, ese es más bien para obra. Llave de 8, Stanley. Ya después vamos a hablar de Stanley. Llave de la marca Sex, 16 milímetros. Se utilizan, aunque no lo crean, se utilizan. Hay mucha tuerca en plafones, que generalmente van con 14, pero por ahí van montadas en un ventilador de techo, que esa misma es un buje que se ajusta, hace de tuerca para mantener la bobina en su lugar, y a la vez tiene el roscado para que pase la varilla de lo que sería la varilla eléctrica para llevar los cables hasta dentro del plafón, y bueno, que quede viajando por ahí. Y se necesita la de 16 para ajustarlo en caso de que todo esté armado y no entre una ajustable. O sea, con la llave combinada de boca podemos realizar la tarea perfectamente. Los amigos que están en el rubro, todo esto ya lo tienen re claro, re manchado, pero bueno, es entretenido contárselos y de paso hablar un poquito, ¿no?, sobre las tareas de hoy. Espátula, otra cosa que no puede faltar es una espátula. Siempre hay que tener una espátula. Yo prefiero estas finitas que puedo ingresar a determinados lugares, que quizá con una más ancha no. Bueno, más o menos vacié toda la caja. Me faltarán 4 o 5 cosas, que son destornilladores, una pinza que ya conocen bastante, otro destornillador, un segundo buscapolo, observen. Bueno,
tengo que separar y armar la caja como corresponde, con las unidades necesarias. Pero notaron que me falta algo fundamental: cinta aisladora. Hoy en el último trabajo terminé el rollo con el último empalme y ya después no pasé por la ferretería a comprar un stock de rollos. Así que bueno, eso lo tengo que tener en cuenta para mañana. Les prometo una segunda parte o les subo cómo quedó la caja ordenada con las unidades de service. Así que nada, les mando un saludo, espero que estén bien y nos vemos en un ratito en una segunda parte con la caja ya ordenada, para quizás no robarles mucho tiempo, se lo haga a modo shorts. Como digo siempre, acá no hay libretos, les agradezco el apoyo. Voy a ordenar un poco esto, voy a seleccionar qué herramientas quedan en la caja de service de electricidad y se lo subo. Les mando un saludo grande.